Agradecer al profesor Gregorio Varela su amable invitación y a la Universidad CEU San Pablo de Madrid, también al equipo del profesor Varela, que siempre nos atiende y nos cuida de una manera muy cariñosa, muy familiar. Vamos a hacer un repaso a lo que son las características que deben de, o que deberíamos de cumplir o adaptar desde el punto de vista alimentario a lo que es la evolución de las personas que se van haciendo mayores en distintos estratos, en distintas situaciones de salud, en distintas situaciones socioeconómicas. En este caso hablaremos de las personas que están ubicadas en residencias. Cada vez más, no solamente por el aumento de la esperanza de vida, que ustedes ven ahí los datos del 2010, las mujeres viven como media 83 años, los hombres 75,3, hay un decalaje aproximadamente de 6 años en la esperanza de vida, prácticamente en todas las comunidades autónomas sucede lo mismo, lo cual también es un hándicap en este momento de las señoras que se quedan solas, que muchas veces el medio residencial es la vía a la que se encuentran o a la que se ven obligadas en buena medida. Aquí vemos cómo España es un país que tiene unas buenas condiciones desde el punto de vista de indicadores de salud, también en esperanza de vida estamos a la cabeza y muy por encima de la media de la Unión Europea. Ustedes pueden ver en este gráfico de qué manera las necesidades de ubicación de las personas que van a necesitar estar institucionalizadas, ancianos institucionalizados, va a ser diferente según la comunidad autónoma en la que vivan, sobre todo en las comunidades de Castilla, León, Asturias, Galicia, Aragón, Extremadura. El envejecimiento es muy importante. Hay muchas personas que han trabajado en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, etcétera. Cuando se jubilan vuelven a su comunidad de origen y por lo tanto hay un envejecimiento importante y una mayor demanda de este servicio. Otra de las características es que al vivir más tenemos cada vez más porcentajes de adultos mayores, o sea, personas que ya pueden establecerse lo que se llama la cuarta edad, personas que cada vez están viviendo más, pero no siempre viven mejor y no siempre su entorno, su hogar es capaz de facilitarles vivir en comunidad y por lo tanto también en buena medida se van a sentir necesitadas de institucionalización y esto yo creo que en el futuro, insisto, va a ir en aumento. Aquí tenemos una relación de lo que sería la división entre residencias, instituciones públicas y privadas. Como ustedes pueden ver, hay una gran supremacía de las instituciones privadas versus las públicas, más de 4.000 por algo más de 1.000 residencias, aunque aquí tenemos de qué manera están ubicados los usuarios. Aproximadamente veremos luego que en torno a un 3% de la población está institucionalizada y vamos enseguida, seguramente en los próximos años, llegaremos al 5%, o sea que 212.475 personas están institucionalizadas. Hay un predominio de personas mayores de 80 años, tenemos un 70% de dependientes y un 23% de personas con atenciones psicogeriátricas. Por lo tanto, en la ubicación de anciano institucionalizado, pues tenemos un anciano con tendencia a la fragilidad, con tendencia a aspectos de cuidados pues esmerados en todos los sentidos. Ciertamente, los centros de titularidad privada, la mitad son concertados y por lo tanto, bueno, pues tienen este formato mixto en el cual tienen parte de usuarios privados y una parte también aportados por las instituciones. Perdón.
Bueno, aquí tenemos una tendencia en la que podemos ver que las personas institucionalizadas van en aumento. Entre el 2002 y 2008 se abrieron 379 centros públicos más, que hay un déficit, hay un balance negativo importante en todas las comunidades, en todas las ciudades y casi en todos los pueblos, y se habilitaron más de 15.000 plazas, pero obviamente esto es insuficiente casi en todos los sitios, ¿no? El resumen sería que en breve las personas mayores de 65 años supondrán el 20% o más de la población. En algunas comunidades autónomas estos serán porcentajes importantes, del 30 o del 35%, un 5% de ancianos institucionalizados y personas que van a necesitar cuidados y ayudas especiales, porque insisto que la familia tradicional seguramente no volverá en su estructura y seguramente tendremos que vivir cada uno de una manera más autónoma y más tutelada desde el punto de vista de la comunidad y las instituciones. El colectivo de personas mayores, nosotros lo hemos constatado en múltiples estudios, se divide en tres grandes bloques. Uno, que son personas mayores de 65 años, que son personas activas y que quieren seguir siendo útiles a la sociedad, y que muchas veces después de jubilarse o en esta edad o incluso antes en la prejubilación es cuando desarrollan una actividad intelectual o una actividad de servicio a la comunidad más importante. Luego tenemos otro estamento intermedio, que pueden ser ya personas mayores de 75 años en las que su preocupación es prioritariamente la salud, se vuelven más pasivas, se vuelven, bueno, pues de alguna manera incluso demandan más afecto, más cariño de la familia, de los amigos, etcétera. Y tenemos las personas de la cuarta edad, los adultos mayores, 80, 85 o más, que su objetivo principal, su necesidad sentida es la atención. O sea, ya no, el cariño ya lo ponen en segundo plano, algunos otros aspectos, pero el asegurar que van a estar atendidos en sus necesidades básicas, en su proyecto vital escaso, sus dependencias, etcétera, es su prioridad, ¿no? En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud plantea lo que debería de ser el objetivo en salud pública y desde luego los servicios que plantean la nutrición como una herramienta de promoción de la salud, lo que es el envejecimiento saludable, ¿no? O sea, todas las coberturas que van a permitir optimizar las oportunidades para la salud, participación y seguridad, que permita reforzar la calidad de vida y desde luego la supervivencia de la gente que envejece. Bien, desde el punto de vista nutricional estamos ante un colectivo, yo creo que se habrá dicho aquí esta mañana y lo dirán el resto de los ponentes, en el que es un colectivo de gran fragilidad desde el punto de vista nutricional, en el que se ha descuidado tanto a nivel domiciliario como a nivel institucional los cambios fisiológicos o los cambios del entorno que debían de permitir también ajustes en la dieta, ajustes en los estilos de vida, etcétera, y por lo tanto llegamos a una edad o llegamos a la necesidad de institucionalizarnos de una manera muy precaria. Tenemos varios estudios, ustedes seguro que los conocerán, en los que se pone en evidencia que la malnutrición o la desnutrición, tanto su clínica como clínica, se evidencia más en el colectivo de ancianos incluso que en el de psiquiátricos, pacientes oncológicos, pacientes marginales, etcétera, ¿no? Y por lo tanto tenemos este estudio del año 2000 que pone el acento en que desde atención primaria se detecta prácticamente el 40% de los pacientes que tenían algún signo de malnutrición. Hay muchos estudios, nosotros hemos hecho una revisión recientemente que está publicada hace 3 o 4 meses por la Sociedad Española de Geriatría, en la cual podemos ver
la malnutrición constatada, una especie de metaanálisis en ancianos que viven en su domicilio, en ancianos hospitalizados, que en algunos casos es verdaderamente importante, y también en ancianos que están ubicados en residencias y que puede llegar, como ustedes ven ahí, en algunos estudios entre el 13 y el 35, incluso más, ¿no? O sea que esto es una situación a veces que sale un poco del contexto de lo que debería de ser un entorno desarrollado. Y por lo tanto, la malnutrición en algunos de sus grados es un problema importante porque va a propiciar la susceptibilidad a las infecciones, a todo tipo de infecciones, una disminución a la respuesta a los tratamientos, a la quimioterapia, y desde luego la relación entre estado inmune y estado nutricional es algo que no tiene discusión en este momento y por lo tanto en todos los niveles, tanto a nivel celular como humoral, la respuesta inmune disminuye de manera importante a medida que tenemos distintos grados de malnutrición. El resumen es que aumentan los costos, aumenta la morbilidad y la mortalidad evitable y que seguramente muchos de las situaciones que vemos diariamente podrían derivarse en el tiempo o mejorar con un buen estado de nutrición. Hay muchos aspectos que están o que condicionan este estado de malnutrición. Algunos los vamos a ver enseguida. Algunos son iatrogénicos por pruebas excesivas, por derivar por hacer esperar para distintas pruebas, tal. Al final, bueno, uno se mete en una historia que altera mucho este equilibrio frágil desde el punto de vista nutricional y en 3, 4, 5 días, una semana tenemos una persona con déficit manifiesto. Otro punto importante del que no me quiero olvidar y lo voy a comentar ahora es el tema de la polifarmacia. Uno de los puntos ya que me gustaría subrayar hoy aquí esta mañana es que los nutrientes tienen interacción entre ellos, o sea que hay cada vez conocemos más interacciones nutrientes y por lo tanto hay que conocerlas y posibilitar modificaciones en la dieta o arbitrar suplementaciones con algunos tipos de dietas restrictivas o de dietas en las que hay que hacer modificaciones, pero sobre todo la polifarmacia genera cantidad de interacciones con fármacos que o no se absorben bien, o no se metabolizan bien, o no se excretan bien, o hay interacción con metabolitos de ambos campos y por lo tanto se sugieren efectos secundarios de los fármacos porque actúan sobre la P450 o sobre determinados procesos enzimáticos, el nutriente o los nutrientes y ese fármaco que se toma de manera crónica durante meses, años, etcétera, y no solamente uno, sino se toman 4, 5, 7, 9 y todo esto crea una película que genera distorsión en la acción farmacológica y sobre todo distorsión en el estado nutricional. Entonces ya cada vez más tenemos listados en los que elementos muy básicos tenemos que conocerlos para reorientar lo que vamos a aportar a cada persona. Vamos a ver algunas de las causas que generan que una persona pueda entrar en un estado de malnutrición o que pueda, si no tener una malnutrición clara, sí tener un riesgo de ingesta inadecuada. En muchas ocasiones porque hay alteraciones en la calidad de la dieta, porque el ciudadano o la familia no tienen los conocimientos y las habilidades suficientes para gestionar una dieta adaptada a lo que es el individuo. Hay que tener en cuenta que las personas jóvenes tienen unas necesidades más homogéneas desde el punto de vista nutricional y a medida que envejecemos necesitamos una mayor individualización porque cada uno nos vamos haciendo más diferentes y cada uno tiene una patología, un condicionante, unos fármacos y al final esto de la nutrigenómica y la nutrición personalizada tiene que llegar cuanto antes a lo que es el componente de las personas mayores.
Hay algunos aspectos que también condicionan el que ya el ingreso en la residencia sea muy desfavorable desde el punto de vista nutricional, el vivir en soledad, aspectos depresivos, etcétera, pero que también interfieren en el modo de vida alimentario cuando la persona está institucionalizada. Por ejemplo, el tema de la depresión, los conflictos emocionales muchas veces tienen una repercusión en el apetito, en una llamada de atención. Muchas veces nos hacemos mayores y hacemos una regresión a la infancia, ¿no? Y utilizamos el alimento como una manera de llamar la atención. Entonces no lo soluciona la estolina, no lo soluciona más que hacer una buena historia desde el punto de vista de los conflictos que pueden subyacer en este rechazo o en este mal comportamiento de los hábitos alimentarios. Sí es cierto, centrándonos ya en lo que sería la oferta de menús, que hay algunos componentes que son generales y que tendremos que considerar, por ejemplo, en la textura, ¿no? Las alteraciones de la cavidad oral en cuanto a dificultades de masticación, de ensalivación y de deglución. Hay que tener en cuenta que la cavidad oral se gestiona en la primera fase de la digestión, y yo he conocido a gente mayor en residencias, a señoras sobre todo, que se quitaban la dentadura a la hora de comer porque lo tenían por un aspecto estético, pero no les encajaba bien, tal, y bueno, pues esto es la primera medida de un nutricionista, es ver cómo están el aspecto funcional, masticatorio y deglutorio, porque si no tendríamos que ir a elementos que puedan modificar el aspecto de la deglución, ¿no? Discapacidades, minusvalías que impiden también la gestión en la compra, preparación o en este caso en ser autónomo para comer. Y muchas veces también aquí nos interesa el contemplar lo que se llaman las ayudas técnicas, elementos que pueden capacitar a la persona mayor a ser autogestora desde el momento de su comida, ¿no? Ahí ustedes pueden ver multitud de empresas, sobre todo italianas, que tienen platos, vasos, cuchillos, elementos inverosímiles y que van a permitir a la persona mayor tener un mejor estado anímico, porque se arregla él con los cubiertos y se arregla él de una manera bastante digna, siempre que nos preocupemos pues de aportarle este tipo de útiles y también pues explicarle su funcionamiento. Desde el punto de vista fisiológico, hay algunas cuestiones importantes. Hay nutrientes que no se absorben igual que en la edad adulta, por ejemplo, la vitamina B12, el hierro, la vitamina D, los folatos. Tienen interferencias importantes en los carriers y, por lo tanto, necesitamos mejorar la biodisponibilidad y cuidar que esos elementos estén en suficiente cantidad, o si no recurrir a la suplementación. Todo el mundo conoce que el sistema secretor, desde las lágrimas, la saliva, todo el aparato secretor digestivo va a disminuir en volumen y en capacidad enzimática, y por lo tanto necesitamos menos volumen en cada toma y seguramente ampliar más el número de comidas. Y el estreñimiento, que es algo que es muy frecuente y que no solamente se puede solucionar con elementos farmacológicos, sino que hay que recordar que la falta de actividad física, el relax de la musculatura abdominal, la falta de costumbre, la falta de residuos, la falta de hidratación, todos estos elementos hacen que la impactación fecal sea más frecuente, y todo esto tenemos que trabajarlo, incluido el tema de la gimnasia abdominal, que es muy fácil ponerla en práctica y de alguna manera disminuye el consumo de estos elementos para minimizar el estreñimiento. Algunas cosas relacionadas con el metabolismo basal. Ustedes saben que envejecer es perder masa muscular, perder masa celularmente activa. Por lo tanto, en un cuerpo que pese igual que cuando tenía 40 años, va a haber un 20, un 30% más de células grasas y menos de materia muscular, que es la que gasta energía, y por lo tanto tenemos que ajustar ahí, porque las necesidades energéticas pueden ser menores, como veremos enseguida.
y también menor actividad física, y estos cambios en la composición corporal que muchas veces derivan o pueden derivar en la sarcopenia si no cuidamos la alimentación y la actividad física de una manera específica, y que son un factor de riesgo importante hasta derivar en un anciano frágil y en un anciano que puede tener, como he dicho antes, una mortalidad y una morbilidad prematura. Desde luego, los objetivos nutricionales en la vejez, hay otro mensaje que me gustaría recordar hoy aquí, y es que seguramente empezaremos a ser un país un poco más avanzado desde el punto de vista nutricional cuando tengamos claro que el alimento puede ser una herramienta terapéutica y de promoción de la salud en las personas, también en las personas mayores. Y que no solamente pueden vivir más o mejor, sino que podemos conseguir con una buena estrategia disminuir el consumo de determinados fármacos. O sea, muchísimos elementos, achaques y patologías pueden mejorar y, insisto, podemos disminuir el efecto farmacológico con una buena gestión de la dieta. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las personas, cuando nos vamos haciendo mayores, también en los jóvenes, pero las personas mayores van a desayunar en la residencia y ya preguntan qué hay para comer. O sea que el confort que acredita una alimentación que sea agradable, confortable, y que ellos hayan interiorizado que además no es de esa manera porque cuesta menos, sino es de esa manera porque es más saludable para ellos, pues esto también es un valor añadido que tenemos que tener en cuenta. Y desde luego que la dieta o la alimentación, el momento alimentario puede ser un momento de socialización importante. Hay muchas residencias en las que las personas, cuando se hacen más dependientes, ya no acuden al comedor, comen en la habitación, tal. Esto generalmente pues rompe el grupo y también aísla un poco a la persona, ¿no? Este momento de la comida, la distribución, cómo ponemos la mesa, las sillas, tal, también es importante el ambiente que tenemos a la hora de comer, porque la socialización en la tercera edad es importante. Y desde luego, un elemento que vamos solamente a comentar un par de aspectos es la importancia que tiene el modo de vida alimentario en los procesos de envejecimiento, en este pronóstico de si vamos a vivir algunos años más y cómo los vamos a vivir, ¿no? Lo veremos luego enseguida, porque tengo un par de temas sobre este aspecto, alimentación y procesos de envejecimiento. Desde el punto de vista de la intervención terapéutica, necesitaríamos, desde luego, tener un buen gestor, un profesional que diseñe e intente individualizar el máximo posible la prescripción alimentaria, y tener recursos para, desde luego, evitar la malnutrición y tratar o hacer una especie de cobertura a otro tipo de tratamientos cuando hay sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, osteoporosis, enfermedades degenerativas. En todos estos procesos puede haber un marco alimentario que ayude a esta persona a llevar mejor el tema. Desde luego, la disfagia, la anorexia, las úlceras por presión van a necesitar un cuidado nutricional específico. Como decía antes, en la nutrición y los procesos de envejecimiento hay algunos aspectos que se están ensayando y que se conocen ya en este momento, y el más importante es el ajuste calórico. Desde los años 40 se sabe que una dieta ligeramente hipocalórica, o sea, esto es si nosotros tenemos el balance energético de una persona, esta persona, imaginémonos que necesita 2.000 kilocalorías, disminuyendo entre un 10 y un 15% solamente la energía, pero optimizando el aspecto de los nutrientes y micronutrientes, solamente disminuiríamos la energía. Conseguimos incluso aumentar en modelos animales hasta el 40% la duración de la vida. O sea que es una gestión importantísima en la que ya hay evidencia científica de que esto funciona así. Desde luego, los antioxidantes, decíamos antes que envejecer es oxidarse. La mayor parte de los
procesos degenerativos están mediados por radicales libres y nosotros necesitamos tamponar estos elementos y no hay ni el Q10 ni no sé qué, ¿no? La dieta en su conjunto, y en concreto la dieta mediterránea, tiene una capacidad antioxidante impresionante y algunos nutrientes de manera concreta y de manera espectacular. Por ejemplo, los elementos con más capacidad antioxidante son las especies, la cúrcuma, la valeriana, el perejil, todos estos elementos que se utilizan como especies, el tomillo, la mejorana. Estos están en el top 10 y después tenemos las ciruelas pasas, que están aproximadamente por debajo, ¿no? Y tienen, insisto, una capacidad R2 importantísima. Y desde luego la actividad física, la actividad mental, como todo el mundo sabe, pues va a permitir que esta composición corporal, que incluso las endorfinas funcionen de otra manera, y esto también está claro desde hace muchísimo tiempo. Ustedes pueden ver, ustedes saben que el envejecimiento está en relación con la longitud de los telómeros, y pueden ver cómo la restricción calórica va haciendo que los telómeros se acorten con menor intensidad a medida que la restricción calórica es mayor. Insisto que no se trata de crear una malnutrición por una restricción calórica, sino es una dieta ligeramente hipocalórica, o sea, es una restricción entre el 10 y el 15%. Y también importante, quiero decir que no es el tema de nuestra charla, pero quería traerlo aquí, aspectos cognitivos que están relacionados con la ingesta de antioxidantes y con la ingesta de algún tipo de micronutriente, por ejemplo, el ácido fólico, y en este caso traemos aquí la vitamina D, que también tiene relación con aspectos cognitivos y también con procesos de envejecimiento. Y por lo tanto, está claro que no solamente nos interesa prevenir la malnutrición, sino nos interesa optimizar, o sea, crear una plataforma alimentaria de excelencia para que nuestros usuarios vivan, desde luego, a un nivel mucho mejor, ¿no? Voy a pasar muy rápido algunos de los elementos o de los resultados de nuestro estudio en la Universidad de Navarra, el libro blanco publicado en 2004, y podemos ver algunos elementos que nos pueden interesar. Por ejemplo, número de comensales por mesa, generalmente 4 personas, número de auxiliares, en algunos sitios son insuficientes, duración de cada turno, 45 minutos, si lo viésemos en un comedor escolar, pues veríamos que son 20 minutos, o sea que la vida nos va enlenteciendo en muchas habilidades. Principales motivos de queja: la condimentación, la cantidad, la temperatura, la textura. Algunos elementos que nos interesa conocer de los usuarios. Este es un estudio que se hizo en toda España. No puedo comer bien el pescado, me cuesta masticar o tragar lo que me aportan, los menús se repiten y desde luego no conozco los menús. Cuando dicen no lo conozco es que no participo, no es un elemento que lo interiorizo como propio, algo que me está gustando, ¿no? O sea que hay algunos aspectos que podemos reflexionar para mejorar. También las preferencias y las aversiones alimentarias son interesantes. Esto tiene un capítulo aparte porque no siempre se puede coincidir en la primera preferencia, pero igual sí en la tercera, que supone la que tiene menor aversión, y por lo tanto en el grupo podemos tener mayor aceptación. Nos da lo mismo que el grupo coma puerros que acelgas, lo que nos interesa es que coma verdura, y luego ya veremos a qué gente le damos con una textura o con otra, ¿no? También analizamos los tipos de dietas más frecuentes: dieta para la diabetes, turmis, dietas hiposódicas, tal. Muchas veces estas dietas no tienen un control profesional, porque solamente el 9% de los centros tenía un profesional que de alguna manera se encargaba de estas modificaciones, y toda esta gestión de dietas modificadas casi siempre lleva a estados de malnutrición subclínica o clínica. Otro de los aspectos importantes es el tema de la seguridad alimentaria, o sea, la gestión de los puntos críticos. Estamos
trabajando con un grupo vulnerable, con un grupo en el que no nos podemos permitir ningún fallo, y por lo tanto el acreditarnos con la ISO tal y tener todo tipo de controles para la seguridad alimentaria, yo creo que es fundamental. Y luego el tener la herramienta del momento de la comida, no solamente como socialización, sino incluso hasta como terapia, ¿no? Hay muchos centros que utilizan el servicio de cocina y también la preparación del comedor como laboratoria para algunas personas que tienen dificultades anímicas tal, y transitoriamente pues colaboran en aspectos que les enganchan otra vez a la vida, ¿no? Entonces, utilizar la gestión del comedor no solamente para el aspecto nutricional, sino para otro tipo de elementos relacionados con la calidad de vida del usuario. Profesora, ¿receta un minuto? Sí. Hay algunos ejemplos, ustedes supongo que ya lo conocen, planillas en las que a través de una dieta básica, no hay nada especial, de la distribución de la ingesta diaria pues en 4 o 5 tomas, dependiendo las características de los usuarios, y podemos a partir de esta dieta básica pues ir modificando en textura, en cantidad de grasa, en cantidad de azúcares, etcétera, y podernos adaptar lo máximo posible a esa dieta individualizada de la que hablábamos antes. Podemos ir variando todos los elementos en función de lo que sería la pirámide de la dieta saludable, y fíjense ustedes en la punta de la pirámide, porque es importante siempre pensar que estas personas a nivel individual pueden necesitar una suplementación en base a su nivel de salud y también a la gestión medicamentosa a la que aludíamos antes. El pensar que el hecho alimentario no solamente es la alimentación convencional, sino que también podemos tener otro tipo de niveles, la alimentación básica adaptada, suplementos, alimentación enteral, suplementos nutricionales, incluso la nutrición parenteral, o sea que en el servicio de nutrición podemos abarcar todos los niveles en función de las necesidades que vayamos teniendo con los usuarios desde su ingreso hasta el final, ¿no? Y para terminar, el recordarles que existe un checklist para acreditar, aunque sea de manera interna, los servicios de nutrición y las cocinas de residencias. Es un checklist que está en el informe de la Universidad de Navarra, lo pueden encontrar ustedes en el libro blanco, y hay aspectos relacionados con la infraestructura, con aspectos relacionados con las actividades que se hacen vinculadas a la alimentación, si se hacen controles del estado nutricional de la residencia, cada cuánto se hacen, qué parámetros se utilizan, si se tiene en cuenta el riesgo nutricional para adaptar este tipo de ingestas alimentarias, y de alguna manera cada uno de los bloques van teniendo una puntuación que nosotros luego podemos utilizar para la mejora específica y también para hacer una valoración global de lo que sería el servicio alimentario que estamos prestando, en este caso a las residencias de ancianos de entorno público, que es el tema que a mí me tocaba hablar. Para finalizar, primero agradecer su atención, su presencia aquí en este curso, y segundo, me van a permitir que tenga un cariñoso recuerdo para la figura y la memoria de la profesora Olga Moreira Astuni, la madre de nuestro querido amigo el profesor Gregorio Varela, que ha fallecido, no sé si este sábado, este viernes. Es una persona a la que toda la gente que nos dedicamos a la nutrición le teníamos un afecto especial. Ella, junto con Gregorio Padre, abrió el camino de la nutrición científica en España, y desde luego nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento hoy. Muchas gracias.